Dios les bendiga. Contento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a darle continuidad al tema de, la, de los 5 aspectos del calvinismo que estamos tratando. Quedamos la última vez acerca de la depravación total de que enseña el calvinismo. La depravación total que convierte al hombre en un autómata, en un ser que no puede tomar una decisión con relación a si sirve o no a Dios. O sea, él no tiene esa capacidad, según los calvinistas. Y que Dios tiene que decidir por el hombre. Pero Dios, todos pudieran estar bajo esa condición, según ellos. Pero Dios solamente elige un grupo para manipularlos, para arrastrarlos, para traerlos en contra de su voluntad, o sea, para ser justos con ellos. No sería en contra de su voluntad, porque no podríamos decir que ellos son contrarios a que lo traigan, sino que ellos no están conscientes de que deben ir en una dirección u otra, y Dios tiene que decidir traerlos sin ellos estar en acuerdo o en desacuerdo. O sea, ellos no pueden decidir por sí mismos, es Dios que los trae, y ellos son salvos por la decisión de Dios, no por una decisión de ellos. Ellos no escogen ser salvos, sino que Dios es que escoge que ellos sean salvos, y Dios no les interesa que se salve todo el mundo, según el punto de vista de ellos. O sea, los versículos que hemos citado ya, y lo que lo usamos en la entrega anterior, que hablan de que Dios quiere que todo el mundo se salve, ellos no comparten eso. Ellos entienden que a Dios nada más le interesa que se salve un solo grupo. De por sí ellos dicen que Jesucristo no murió por todo el mundo, que Jesucristo murió por los escogidos. Todo eso es lo que ellos enseñan. Entonces, la depravación total indica, ¿verdad?, que no tiene capacidad el hombre para decidirse por su propia salvación, sino que es Dios que decide. Nosotros citamos algunos capítulos donde nos dice que hay o hubo hombres justos, o sea, llamados así bíblicamente. O sea, no somos nosotros que le llamamos justos, sino que es la palabra que le llama justo. Nosotros citamos el capítulo 6 de Génesis, que usan los calvinistas para decir que el hombre está completamente depravado y que el hombre no puede tomar decisión por sí mismo. Ese es el capítulo 6 y el versículo 5, donde ellos citan: vio Jehová que la maldad de los hombres será mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si nos quedamos ahí, podríamos nosotros decir, bueno, pero ellos tienen razón. Ahí dice que el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. No pueden coger en otra dirección, eso es lo de ellos, eso es el mal. Pero tenemos que comprender que esto está generalizando la regla general, pero no quiere decir que no aparezcan hombres que sean justos, que sean diferentes a la gran mayoría, al grueso, a la generalidad. En el capítulo 9, en el versículo 9 de ese mismo capítulo, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, esto es diferente a lo que dice el versículo 5. Y si vemos el 7:1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
Entonces, si leemos el 5, versículo 5 del capítulo 6 solamente, pues diríamos todos los hombres, porque es la regla general. Los justos son la excepción, son una minoría, pero muy minoría. Y lo mismo pasa con la porción que dijimos que vamos a tratar hoy, que está en la carta del apóstol Pablo a los romanos y que nos habla en términos parecidos a lo que nos dice Génesis capítulo 6, verso 5. Se parece mucho lo que nos dice, pero el texto no debe ser interpretado sin su contexto. O sea, al leer el versículo 5 es importante que se lea el versículo 9 y que se lea el capítulo 7, versículo 1. Estamos hablando de Génesis. Y en Romanos, el capítulo 3, el versículo 10, nos dice algo muy parecido. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus lenguas, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Es importante tomar en cuenta que en el mundo gentil al que el Pablo se estaba dirigiendo, es así, o era así en ese tiempo más que en cualquier otro tiempo. El paganismo y la forma de vida licenciosa, eso era lo que predominaba en el mundo gentil al que Pablo se está dirigiendo. Y esta carta es una carta dirigida a Roma, que era la capital del imperio y que era la capital del mundo perverso de entonces. Allí no se podía ir a buscar nada. Pero mucho más importante aún es tomar en cuenta el contexto. El apóstol Pablo dice, como está escrito, o sea que el apóstol está citando una escritura del Antiguo Testamento. Y se está refiriendo a los salmos, el Salmo 14. El Salmo 14 es el que el apóstol Pablo está citando. Y en este salmo usted va a descubrir que se está refiriendo a dos grupos. Se está refiriendo a un primer grupo donde aparece todo esto que dicen los versículos que ya hemos citado. En ese grupo no había nada que ir a buscar. Había una depravación total. Mas, sin embargo, el otro grupo del mismo capítulo, del mismo Salmo 14, se le llama justos. Entonces, dice, vamos a leer, dice el necio en su corazón no hay Dios. No se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Lo primero que tenemos que entender es que se está refiriendo a un tipo de persona. El necio, dice el necio en su corazón, 2 puntos. ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Entonces, se han corrompido, hacen obras abominables. O sea, está hablando de un grupo específico. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Yo quiero que ustedes recuerden el capítulo 6 de Génesis, en los primeros 2 versículos, divide la raza humana en 2 grupos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Entonces, en este caso, el pueblo de Israel
no se cuenta como hijo de los hombres, que es al grupo al que se está refiriendo aquí. Miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. No tienen entendimiento todos los que hacen iniquidad. Los que practican la iniquidad. Los inicuos. No tienen discernimiento. Que devoran a mi pueblo. O sea, aquí está el otro grupo. El otro grupo del que no se dice eso. Eso que está en Romanos. Y eso que está en el Salmo que Pablo está citando en Romanos, es un segundo grupo al que Dios le llama mi pueblo, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Como usted puede ver, el Salmo que el apóstol Pablo citó, por un lado habla de los que no buscan a Dios, que no hay entre ellos ni uno, pero también habla de los justos. Entonces hay justos. Aquí vemos que la palabra le llama justo a Noé. También nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pedro, en su segunda carta, el capítulo 7, el apóstol le llama justo a Lot, que estaba en Sodoma. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el versículo 7, comienza diciendo el apóstol acerca de Lot. Dice: y libró al justo Lot. ¿Ve cómo le llama? Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. De modo que está bastante claro que el capítulo 3, versículo 10 en adelante de Romanos, está citando el Salmo 14, y que en el Salmo 14 pues podemos ver aclarado el punto de que cuando se dijo esto, cuando el Espíritu Santo dice esto, se lo está aplicando a un grupo diferente al que es considerado justo, que en el mismo Salmo pues nos lo está distinguiendo. Entonces, el asunto de que no tiene el hombre capacidad para decidir es una cosa absurda. Dios le dio esa capacidad cuando hizo al hombre y no se le ha quitado. El hombre puede llegar a un estado de depravación que sí pierda esa capacidad, puede llegar a un estado de depravación, pero no podemos aplicar eso a todos los seres humanos. Hay mucha gente piadosa, hay mucha gente, la palabra no nos dice que podamos llamarle buenos, pero hay muchas personas que tienen cualidades que no se le pueden negar. Y estas personas, muchas veces Dios obra para que puedan encontrar a Dios por su misericordia, por su piedad, porque tienen cosas de Dios en ellos, porque quizás no han encontrado la verdad, pero tienen cualidades. Eso no se les puede negar. Y justamente eso es lo que hace el calvinismo. Para el calvinismo, todo el mundo está completamente depravado, perdido, e incluso son autómatas, no pueden decidir por sí mismos, no pueden razonar y pensar, estoy mal, tengo que buscar de Dios, Dios mío, ayúdame. No existe esa capacidad para el calvinismo. Nosotros en cambio creemos que hay muchas personas que han venido a los pies de Cristo porque han razonado,
que deben buscar de Dios. Y se les ha predicado el Evangelio y han entendido que el único camino para llegar a Dios se llama Jesucristo. Hasta la próxima entrega. Que Dios les bendiga mucho.